Buenas noches. Bienvenidos otra vez a Buenas noches Orinoquía. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado de lujo. Mi querido amigo Toniel, muchísimas gracias por aceptar venir a charlar un ratico conmigo de cosas de su historia, de su vida y poder contarle a la gente cosas positivas acerca no solo de su trasegar como persona, sino de sus experiencias y ser una influencia positiva, que es lo que queremos para la gente. ¿Cómo le ha ido, Toniel? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Pasando un excelente día, orgulloso de participar en Buenas noches Orinoquía. Van a conocer un poco una parte de mi vida, pero hoy vamos avanzando con algo de veteranía. Muy buenas noches para todos ustedes. Me alegra muchísimo poder compartir este programa en un espacio tan maravilloso, donde iremos a conjugar historias, a conocer parte de ese escenario que es vivir en el llano, la vivencia tradicional, la idiosincrasia, el ancestro. Bueno, un humilde llanero, uno más de tantos, pero con un deseo grandioso de que las cosas lindas y positivas que tiene la región se expandan entre nosotros mismos, luego a nuestros vecinos y un día más allá llegue a las esferas más altas del mundo. Entonces, para ustedes un saludo y un abrazo. Soy Otoniel Castañeda, el gran llanerazo. Cuéntenos, ¿usted dónde nació? Primero que nada. Bueno, yo nací en Aguazul, Casanare, Colombia, un municipio muy cercano de Yopal, está hacia el sur, estando ubicado geográficamente en el departamento de Casanare. Es un pueblo maravilloso que es bendecido por Dios, que se hizo protagonista en el año 52, cuando cesó la violencia, se convirtió en la tierra del arroz. Y bueno, porque no, un orgullo muy grande haber nacido allí. A los 4 años, yo no fui al casco urbano, yo me crié en una vereda cerca de Aguazul que se llama La Iguamena, tal vez unos 7 kilómetros de Aguazul hacia acá, viniendo para Yopal. Y bueno, de allá me trajeron de caballo a un aeropuerto que había donde hoy es la alcaldía en Yopal. Y tomé una avioneta y me llevaron hacia Patariporo y a Tocorozal. Por eso tuve la fortuna de conocer primero los aviones que los carros, porque pues, realmente no había tanto tráfico. Cuando llego a Tocorozal, allí viví con mi padre hasta la edad de unos 13 años. Cuando tenía como casi 14 años, para ese entonces en el llano había una pasión, era por las carreras de caballos, se llama varillar caballos, era flaquito, largo como una lombriz. Entonces salí muy aficionado a los caballos. Entonces corría caballos de la gente que tenía buenos ejemplares. Pero conocimos a un señor que tenía un criadero de caballos en Venezuela que traía los primeros caballos cuarto de milla, o los que ya llamamos nosotros crucetos, caballos mejorados, los traían de Venezuela. Entonces enamoré de los caballos, me fui con él para un pueblo llamado Pedraza, en Barinas, Venezuela. En un intermedio, por allí tenía una finca, el personaje, y traíamos caballos mejorados, muy buenos, a Colombia. Duré como 3 años yendo y viniendo, pero uno de los sueños más grandes míos era ser reservista, pertenecer al ejército de Colombia, cosa que no me llevaron porque no sabía leer, no sabía escribir, no me ponía zapatos y me faltaban 2 meses para cumplir 18 años. Juan Carlos, le cuento que una de las sensaciones de tristeza que en ese tiempo viví fue el no haber podido prestarle mi servicio a la patria. Ya son 2 sueños que quería lograr en la vida que no se dieron, pero que Dios me dio con creces, una recompensa maravillosa, y viví desde otro ángulo una experiencia maravillosa con eso que ya les voy a contar de qué se trata. Entonces, a lo que cumplí la mayoría de edad, a los 20 años aprendí a leer y aprendí a escribir, mi vida cambió, se partió en 2 fragmentos, antes y después de conocer el alfabeto colombiano. Y bueno, cuando ya empecé a vivir un mundo de muchacho a joven en esa transición, pues no sabía para qué servía el diptongo ni el triptongo, pero ya sabía sumar, restar, multiplicar. Bueno, dividir no tanto, siempre he sido de sumar, pero bueno, una bendición maravillosa, Dios me regaló la sapiencia de los viejos llaneros, y con esto traté de hacer un lenguaje medianamente universal para que fuera asequible y lo comprendiera la gente que nos visitaba. Entonces, sin academia ni pedagogía, logramos tener una manera de expresar un sentimiento lleno de pasión y de amor por la tierra que habitamos. Entonces, de ahí nace la idea de explorar estos espacios. Nosotros los llaneros realmente no es que seamos poetas, lo que pasa es que iban en un entorno donde, cargados de tanta maravilla, la Biblia dice que lo que hay en el corazón habla la boca, y del entorno de usted vive, eso es lo que manifiesta. Entonces, a todo momento, por los poros salía llanura, pasión por el ganado, por los caballos, por el paisaje, por la flora, por la fauna, por el folclore, la gastronomía. Eso hizo que impregnara en mi vida desde el comienzo una tarea que ya con 52 años hemos parado, y pensamos que lo que hemos hecho es todavía muy poquito por lo que falta para hacer, y lo que vamos a aportarle ahora con más sapiencia, con más sabiduría, con más experiencia a lo que viene para el resto de la gente de Colombia y el mundo. Pues, Otoniel,
un resumen así grande, pero yo quiero entrar un poquito más en detalle. ¿Cómo era Otoniel de chiquito? Cuando, o sea, usted aprendió realmente desde la mata, desde la raíz, todo este tema de la llaneridad, de los oficios del llano. ¿Cómo es ser niño viviendo en las fincas y haciendo trabajo de llano? Juan Carlos, yo fui un afortunado en no haber podido ir a la escuela. Otros dirían afortunado yo que fui a la universidad, un PhD en Harvard y demás. Yo no. Yo fui afortunado porque es de que la experiencia. Para ese entonces los ricos del llano, que habían muchos, pero eran muy pocos por lo disperso del llano, la distancia que hay entre finca y finca. Entonces un dueño de hato tenía a sus hijos y los mandaba a estudiar a la academia. Sus hijos iban allí y se preparaban y la academia les transformó el pensamiento. Unos se volvieron pilotos muy buenos, otros abogados, otros médicos y otros militares, que eran como las 4 carreras que más se veían para ese entonces en la jurisdicción de las cercanías con el llano. Entonces, pues yo quedé a la merced de esos viejos cargados de sapiencia. Entonces hoy en día cuando una persona, un señor ya, de 40 o 50 años, hijo de un hombre llanero, que ya no está en esta tierra, que se fue porque los años lo llevaron, no saben lo que yo aprendí de sus papás. ¿Por qué? Porque ellos se van a estudiar y yo me quedé y aprendí cómo se estacaba un cuero, cómo se armaba una parihuela, cómo era que se sembraba un horcón, parchaba una cerca, cómo se empalmaba un rancho, cuándo era la creciente, cuándo era la menguante, cómo se buscaban las cabañuelas, cómo se leían, cómo se buscaba agua para hacer un aljibe. No había tecnología, había sapiencia. Entonces, como esos muchachos se fueron y la academia les enseñó otras cosas, pues yo aprendí el saber de los viejos. Yo aprendí con un señor que tenía unos 70 años y yo tenía unos 12, es decir, si sumamos 70 años con los 12 que yo tenía son 82, y 50 que tengo, quitémosle 12, pues estoy hablando de una experiencia de más de 120 años acumulada que hoy le puedo transferir a la gente. Entonces, esa experiencia que fuimos aprendiendo de los viejos es la que no se alcanzó a escribir, la que no hubo material fílmico ni fotográfico para destacarlo, y afortunadamente aprendí de ellos y hoy lo digo y son pocos los que refutan. ¿Por qué lo refutan? Porque realmente me crié donde estaban las cosas. Yo no soy el más llanero de todos, no. Fui un llanero de los que tuve la oportunidad de aprender y demostrarme. Hay gente muy, muy buena allá, con una sapiencia impresionante, con unos conocimientos ancestrales, con todo lo que es la magia, la historia, la leyenda, la mitología, el folclore, y más allá de todo eso, esa herencia que traen de sus verdaderos seres queridos. Entonces, soy uno de los que puedo mostrar y hoy cuento desde mi óptica y lo que aprendí, lo que comparto con ustedes. Pues Otoniel, eso para mí es apasionante, porque yo soy llanero por adopción, yo soy de Sogamoso, y pues tuve otras condiciones, pero para mí sí es muy interesante conocer gente con la experiencia que usted tiene, y sobre todo el primer mensaje que va de hoy me quedó aquí con lo que usted está diciendo, y es el agradecerle mucho a la gente mayor, a la gente que tiene mucha sapiencia y se la hereda a las juventudes que ellos están educando, y en esa sapiencia del llano que se transmita el conocimiento para que la cultura se preserve, que sigamos haciendo muchas de las cosas. Tal vez las formas van cambiando durante la historia, pero que se sigan haciendo los trabajos de llano, que se siga cultivando toda esa cultura llanera que tenemos, y usted es un vivo ejemplo de eso, hombre. Y bueno, llega usted llanerazo y entonces tiene toda esa experiencia y va a Venezuela y bueno, todo lo que nos ha contado, y empieza otra etapa de su vida, digamos ya aquí en Casanare, cuando empieza un concurso del cual quiero yo hablar, que es el llanerazo, y usted fue el primero, Otoniel. ¿Qué es eso? De pronto hay mucha gente que no lo conoce. Bueno, eso es una historia muy bonita. Eso comenzó en el año 2000, yo estaba radicado en Agua Azul. Entonces fue muy curioso las coincidencias, ¿no? Porque para el 2001, cuando ya está descrito el proceso, no teníamos idea cómo se planteaba un proyecto, no había tecnología como tal, existían las cámaras que hacían un formato de Betamax, luego salió la tecnología última que era el VHS, y era una locura con eso. Pero bueno, logramos hacer un primer evento, pero no teníamos cómo hacer un registro fílmico ni fotográfico. Fue un evento más, convocamos un grupo de personas. Hicimos un evento donde, como cuando usted hace una rifa de un reloj y usted mismo lo gana, como que queda la vaina que ha ganado otro. Pero listo, cuando se planteó todo el tema, se hizo el concurso, pero pues no toda la gente estaba tan preparada para lo que venía. Como les conté al principio, conocía de cómo se armaba un bote para pasar un río, cómo se hacía un caballo cerrero,
cómo se ordeñaba una vaca, cómo se amarraba un becerro, cómo se picaba una soga, desde una campechana, y una cantidad de conocimientos que cuando llegó la influencia del petróleo al llano, que por ese tiempo fue más o menos en los 90, al 2000 ya habían pasado 10, 12 años, y la gente había transformado su mentalidad. Creían que por ser empleados de una compañía petrolera eran petroleros, y nunca dieron cuenta que estaban perdiendo su verdadera identidad. Estaban ganando dinero, claro, mucho, pero estaban perdiendo lo más importante, que era ese honor y ese orgullo. Los muchachos llaneros de la época dejaron el caballo por irse a una compañía petrolera y se robotizaron, empezaron a usar casco, guantes, botas, overol, porque la compañía así lo demandaba, la empresa quería que la gente estuviera protegida, pero hizo que se volvieran de alguna manera flojos. Allá en el llano, un sombrerito viejo como yo cargo, que lo pone en el hombro, echa 3 palos encima y lo va botando al hueco y va acercando. Allí en las compañías eran 2 hombres agarrando un mismo palo, esos cada uno una punta, ponían 20 allá, descansaban media hora y se volvieron flojos, que ya no querían trabajar. Salían de vacaciones y se ganaban 10 veces un sueldo que la sabana se lo ganaban en la petrolera. ¿Desde qué querían ir a trabajar al llano? No, se acabó ese favoritismo, ese amor por las costumbres, y tocó empezar a traer gente de afuera para que trabajara en el llano, y se fueron cambiando muchas cosas de la cultura llanera, porque los viejos llaneros estaban allí, pero llegaron culturas diferentes a aprender a hacer el manejo del ganado. Entonces se a llevar hombres ya con cachucha, hombres ya con botas, y se fue cambiando totalmente el sistema. Hombre que andaba ensombrerado, remangado y descalzo, con un cuchillo cintado, se caía un becerro, se bajaba, lo nariciaba, le ponía un rejo, lo jalaba, lo marcaba en la oreja con el balazo, puntelanza. Hay muchas marcas que nombran en las canciones llaneras la gente. Entonces ya llegó una gente con unas ideas totalmente nuevas, que no fueron malas, llegaron allá y nos enseñaron cosas, aprendimos de ellos también, pero la originalidad de nosotros se fue perdiendo, se fue menguando. Entonces es cuando el Gran Llanerazo nace como un evento alternativo para contar a la gente cuáles eran nuestras verdaderas costumbres y hacer que la gente que todavía tenía esa pasión, ese amor por el llano, y esos jóvenes que todavía no se han llegado a meter al tema de la influencia de la agroindustria o del tema de los hidrocarburos, entonces se volviera a conectar con su tierra y con su estirpe. Nace el Llanerazo y empieza a salir la gente de todo lado. Yo quiero participar, yo quiero, y salió gente demasiado buena, mostrando unas habilidades impresionantes, porque tuvieron la fortuna, igual que yo, de vivir en el llano, esas experiencias. Entonces convertimos el primer documento fílmico y fotográfico por ahí para el año 2002, que fue el Llanerazo número 1, el primero llamamos Robinson Llanero, que es la coincidencia de la vida. Yo lo pongo así porque yo a los 20 años aprendí a leer y escribir, y el primer libro que leí fue el Robinson Crusoe. El Robinson Crusoe es una historia maravillosa. Yo decía, esta historia se podía adaptar a las leyendas del llano. Entonces fue cuando planteé una vaina de supervivencia en el llano y salió el Robinson Llanero. Como no tuvimos material fílmico ni fotográfico más que el acompañamiento de Caracol Televisión, del Tiempo, o sea, unas fotos lindísimas del llano, primeras páginas, mostrando que coincidencialmente nació un proyecto en Caracol que se llama La Expedición Robinson. Sí, entonces, fue coincidencial. Cuando eso no habían los tweets, ni los WhatsApp, ni el Twitter, ni esas vainas, fue cosas de pura coincidencia. Pero cuando nosotros lo lanzamos, habían eventos importantes, eso llamó la atención, habían gente de las compañías petroleras que habían acompañamientos de medios de comunicación, conocieron de eso y ahí mismo cayeron y hicieron la nota y fue exitosa. Entonces ya empezamos a ver que eso tenía una resonancia a nivel nacional. Entonces, como muy resiliente y como muy enamorado de las costumbres, dijimos, vamos a hacerlo ahora sí, buscando apoyo. Y así fue como conseguimos el primero ya con formato de VHS. Eso fue una locura, los videos se veían por todo lado. Luego ya llegamos a la tecnología de los VCDs, después a los CDs de formatos ya que era el VCD el primero, el otro ya era el que seguía, ¿cómo se llamaba? Otro CD también. El DVD. El DVD, luego el VCD, luego el DVD. Y bueno, ya hoy en día la tecnología nos tiene que uno ya con un celular hace un gran formato y lo muestra, pero en el tiempo era todo muy básico, pero encontramos a la gente que se unió, se apoyó. Para el primer evento nadie quería mostrar sus fincas porque teníamos un fenómeno encima que eran los problemas de violencia. La gente no quería mostrar que tenía una finca porque tenía miedo de que pues, los amedrentaran. Pero llegó el amor por la cultura y la gente dijo, vamos con toda. Y me sobraban propuestas para ir a los actos donde había ganado mañoso, potros herreros, hombres sedientos de mostrar sus habilidades. Y así fue como esto logró llegar no solo a los llanos de Arauca, Casanare, Metabichara, Guainía, Guaviare y Bopés, sino que se expandió por las fronteras en Colombia, luego por Venezuela se volvió una sensación, luego ya por México, Argentina, Brasil, y empezó la gente a querer participar. Cuando nos dimos cuenta para el 2006, teníamos el Llanerazo número 3, pues ya vinieron compañías de televisión de otros lugares del mundo a querer vivir la experiencia, y de la noche a la mañana eso trascendió tanto que ya las compañías que hacían los
los CDs, en este caso el DVD, pues yo no tenía tanto tiempo, ni le puse como la vaina bolero una mercancía, sino era mi pasión cultural. Pues los personajes que vendían CDs piratas me decían, Otoniel, puede hacer, decía, replique y venda, hermano. Y cuando tenía una original, me decían, Otoniel, necesito una original que tengo un cliente. Yo lo filmaba, lo fotografiaba y tal. ¿Y usted por qué no pelea con ellos? Y decía, yo no tengo que pelear con ellos. Gracias a ellos, hoy en día hay DVDs del Gran Llanerazo regados por muchas partes del mundo. Llegaron la tendencia a las redes sociales, hicimos un canal con el paz descanse, mi gran amigo Lucas Prada Castillo, a quien en este momento le brindo un saludo allá en el cielo, donde Dios lo tenga, porque con él comenzamos las faenas a hacer los primeros materiales fílmicos y fotográficos con Efraín Plata y otros amigos, muchos, que son bastantes los que llegaron. Hicimos una página y empezamos a ver que la gente nos escribía de Estados Unidos, de muchos lugares, a felicitarnos. Ya participé en programas de televisión colombianas, extranjeros, y donde ellos decían, yo miré sus videos, donde yo he visto eso del llano, y sin quererlo logramos vender una parte del llano muy hermosa en diferentes escenarios, y empezó a haber turismo, a haber libertad, tranquilidad, a expandirse más el folclore llanero, con solo ese acto. Entonces yo creo que fue una de las experiencias más lindas de mi vida, uno de los mejores emprendimientos que hasta la fecha he tenido. Después de eso vinieron muchas oportunidades como empresario, como emprendedor, hacer cosas nuevas, pero todas con una génesis principal que era ese amor y esa esencia por el llano que permitió que una persona iletrada, analfabeta, criada en la llanura, en la sabana, por allá en lo más remoto del puro llano, lograra una idea de estas tan fantástica. Entonces, pues no se dejaron llegar los reconocimientos, premios y demás cosas, pero algo bonito que me pasó fue el hecho de haber caminado descalzo, jamás perdí la dimensión que había entre mi cuerpo y la tierra, jamás levité. Así como me bajaba de un avión de llegar del extranjero, allí cogía un taxi, llegaba a mi casa, al otro día me preguntaban, entonces, yo les contaba lo básico, lo que pasó, pero para mí no tan normal eso. Decía, bonito lo del llano. O también, pero es que vemos una foto suya para allá al lado de la Torre Eiffel. Sí, pero tengo una lindísima, en un estero grandísimo lleno de chivira allá en Atocorozal. Que otro, que no sé qué, que en el aeropuerto de Madrid. Así allá en el aeropuerto de Barajas, hermoso, muchos aviones, pero tengo unas fotos en las playas del Casanare con 50 curialas alrededor de nosotros en un evento que se llama tal. Entonces eso era más apasionante para mí, hablar del Bichada, Sí. del Arauca, del Casanare, del Meta. Eso era como lo que realmente me llenaba a mí, era contar allá, no llegar a contar lo que había vivido en un viaje o en un paseo, porque eso era un viaje, un paseo. Lo real estaba aquí y era donde yo vivía. Sí, eso es de aplaudir. Y por eso pues tocamos el tema, y ese es uno de los temas principales que vamos a abordar hoy, es que se crea nuevamente una cultura alrededor del llano a partir de una muy buena idea. No se necesita a veces tener un PhD o una maestría o tener muchos estudios, se necesita es pasión, se necesita tener buenas ideas y sobre todo ser insistente, persistente y trabajar duro por lo que uno quiere en la vida. Y eso es lo que pasó. En últimas, la idea surge de usted, es una gran idea porque la llaneridad es como para el rescate de la llaneridad que en ese momento coyuntural se estaba viviendo por la situación que se estaba dando en ese momento. Pero entonces se crea también un personaje que es el llanerazo Otoniel viajero, Otoniel vendiendo positivamente la cultura llanera en todo el mundo. Y yo quiero remitirme a esos viajes, Otoniel. Usted ha estado en muchas partes, incluso en los Estados Unidos, así como está usted, como el gran llanerazo, descalzo, con el contacto con la tierra, con su sombrero, con su pinta de llanero. ¿Y cómo ha sido recibido en esas partes del mundo, Otoniel? A ver, Juan Carlos, yo creo que una de las bendiciones grandes fue haber sido nacido en el llano y haber puesto esta primera semilla que germinó de una manera exponencial. Entonces la gente que veía los videos decía, carajo, pero realmente existe gente así. Entonces llegaron muchas invitaciones. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, empezaron a hablar de los carros eléctricos en Alemania. Entonces un tipo que trabaja en una compañía petrolera me dijo, Toniel, yo tengo un familiar en Frankfurt y él trabaja para una compañía de carros eléctricos y queremos incursionar con el tema de la igualdad, pero también el tema de cómo ser amigables con el medio ambiente. Toniel, a mí se me hace que usted por caminar descalzo lastima menos el ecosistema, tiene una cantidad de cosas a su favor. Yo quiero que, si me lo permite, le vendo la idea a un familiar para que vaya usted a Alemania en un evento que ya estaba programado para ir, pero pues coincidían las cosas, y vaya a ese evento también porque vamos a hacer un lanzamiento de los carros eléctricos y queremos que usted aborde uno de estos carros para mostrar cómo
el carro eléctrico va a dañar menos el ecosistema y cómo usted remangado y descalzo andando entre los pinos y la nieve. Un doble mensaje ahí. Era un doble mensaje, ¿cómo podíamos hacerlo? Yo le dije, no, para mí, dale de una, pero nunca pensé que fuera a calar tan bien el tema. Pues sí, estaba invitado a la Feria Ambiente en Frankfurt y me fui a la Feria Ambiente, orgulloso, feliz de ir a mostrar mi cultura, cargado de sueños, llevando, bueno, no fue fácil conseguir los recursos, pero bendito Dios, cuando abrimos la boca, la gente creía en nosotros, cree en nosotros y nos apoya, y arrancamos. Usted me decía, carajo, este loco, mire cómo va, y bueno, llegamos a Europa, hice la muestra, y fue muy curioso porque saco anécdotas que son reales, la gente a veces cree que no, pero fue cierto. Entonces, imagínense esta anécdota, yo llego, y en una mitad de una pantalla están mostrando todas las vivencias del llanerazo, agarrando cocodrilos, agarrando los huevos, todo lo que han visto ustedes en todos los videos que he sido mi vida, pasando un río crecido, lidiando con ganado, como todo este tipo de vaina medianamente, no salvaje, pero sí un poco agreste para los ojos de la gente allá en el resto del mundo. Entonces en la mitad de la pantalla mostraban cómo era mi vivencia, en la otra mitad de la pantalla mostraban lo que estaba sucediendo alrededor del recorrido que yo hacía. Yo camino en la nieve, luego salgo, me subo al vehículo eléctrico, lo muevo unas, póngale, tal vez 100 metros en unas curvas que me diseñaron, llegué ahí y lo dejé ahí. Era el tema de la cero contaminación y que yo caminara también sobre la nieve, y el impacto que generaba era muy negativo, muy positivo, perdón, no era nada negativo en el sentido de que no afectaba, era menos dañino el pie liso que una plataforma de un zapato, una bota o algo más. Entonces, viendo esto, empiezan las preguntas a mi jefe de prensa y la traductora. Yo siempre he dicho que yo soy como, en mi caso es el de La Bella y la Bestia, yo soy muy feo, pero ando rodeado de mujeres muy lindas. Mi jefe de prensa y mi traductora, dos mujeres hermosísimas, llenas de capacidad, de intelecto, le iban transmitiendo a la gente lo que estaba pasando. Cuando llego al sitio, empiezan las preguntas. Alguien pregunta, yo voy contestando y mi traductora les dice el resto. A una periodista, al ver cómo agarraba yo un huivo, que otros llaman anaconda, un huivo negro, y lo tenía duro y el animal buscaba, y dice, no, pues también eso es fácil. Y me dice en un momento que si no sentía miedo de la hipotermia en el llano, jamás uno pronuncia esa palabra. No, eso O sea, no. Y yo pues no había andado todavía nada, pues no sabía la palabra hipotermia ni el significado. Pero cuando la chica pregunta a la traductora, dice, bueno, la traductora llamaba Ingrid, ¿cómo este hombre agarra esos huevos, esos cocodrilos, doma los caballos, los toros, los ríos? En ningún momento sintió miedo de la hipotermia. La chica me voltea a mirar y me traduce la pregunta y me resume. Otro que le olvida, que si no sintió miedo de la hipotermia. En ese momento, yo me imaginé que la hipotermia era una mezcla entre un hipopótamo y una ardilla que iba a bajar de un pino de esos, y yo suelto la risa y digo, no, pues si me hubiera salido, pues también la enfrento como se hace en el llano. Y yo contesté así jocosamente, pero pues realmente no sabía que estaba contestando. Listo, como el andar en la nieve, en las botas del pantalón, miren los que están viendo las cámaras, en esta yo siempre ando remangado, en la bota del pantalón se mete la nieve, Sí. y en el momento no se entiende nada, pero cuando se empieza a descongelar, claro, eso parece que corta la piel, es una cosa increíble. Y yo ya estaba un poquito fastidioso, yo sonreía, pero me agarraba y no, ya terminó la entrevista y me subo a un carro. Y ya no, cuando yo contesté, ella tradujo lo que dijo y todo el mundo soltó la risa. Cuando ya habíamos en el carro, yo un poco preocupado, desarremangándome el pantalón, secándome por todo lado, me dice, Tony, la sacaste del estadio, una olímpica esa respuesta, usted es muy mamagallista, ¿cómo le ha contestado a la gente eso? Pero todo el mundo, ¿qué cosa? Lo de la hipotermia, ¿lo de qué? Lo de la hipotermia, ¿qué es? ¿Usted no sabe qué es hipotermia? Yo no tengo ni idea qué era, ¿verdad? Entonces es cuando era la aclaración. Al otro día era mucha risa de todo el equipo, porque un equipo grande, después me invitaban a un almuerzo, de la respuesta. Ya la china me comentó que era la hipotermia, que era que por el exceso de frío se le podían partir las coyunturas, que no, pues menos mal, se me surgió eso, yo de valiente contesté. Entonces esas son las cosas que le pasan a uno por no conocer, pero bueno, tampoco me da pena contar, porque pues un campesino que a duras penas conocía además la temperatura del llano. Y son anécdotas Son fabulosas, reales, hombre, reales, sí, ¿qué son pasa? reales, son vivencias que le dejan a uno, a usted por lo menos jamás se le va a olvidar que es hipotermia. Con eso quedé marcado, ya nunca me olvido. Sí. Y he empezado a ver cosas de palabras cuando viajaba, empecé a viajar por el mundo, para contestar la pregunta. Entonces ya empecé a documentarme un poco más sobre el ambiente de cada lugar. Y eso me sirvió porque esa cultura general logró crear en mí un léxico medianamente comprensible, porque pues yo no tengo la oratoria, ni tengo ese parlamento que podría tener cualquier persona que se hace en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, escribiendo en la prensa. No, yo simplemente
narro y digo las cosas como nacen, como salen y como son. Entonces, por eso ofrezco disculpas a la gente que pronto que no es que el gran Llanerazo, no, yo estaba aprendiendo empírico, pero con un sueño grande, un deseo maravilloso. Entonces, eso hace que me genere confianza, tranquilidad, porque quien quiera refutarme a mí tiene que haber vivido un poquito más de llano que el que yo viví. Entonces, vuelvo y digo, yo no soy el más llanero ni me las sé todas. Atrás mío, al frente, a la derecha, a la izquierda, hay gente con mucha sapiencia, solo que no se han podido mostrar. Entonces, alguna vez, de hecho, en un evento en Estados Unidos con el Tino Asprilla, el Tino me pregunta y me dice, Daniel, ¿qué se siente ser el mejor llanero? Y yo le dije, no, Tino, yo no soy el mejor llanero, uno de los tantos llaneros buenos, pero que tuve la fortuna de mostrarme ante el mundo y orgulloso de esa tarea, hoy la muestro y la comparto. Estábamos para un evento donde muchos colombianos participábamos y estaba el Tino y otros más. Pasaron unos 20 minutos en el hall del hotel, llegan las entrevistas y el Tino pues era la estrella del fútbol del Parma, un tipo con una fama impresionante. Una periodista llega y le pregunta de una, Tino, ¿qué se siente ser el mejor futbolista en Colombia, en el Parma y no sé qué? Yo no soy. Y el tipo dice, uy, yo quiero contestar algo muy parecido como me lo contestó este hermano colombiano, el gran Llanerazo. Yo casi que pegaba al pecho cuando el tipo hablaba y me mostraba a mí el orgullo tan grande que un personaje me hiciera. Dice, pues así le voy a contestar desde la primera pregunta, como le dije, yo no soy el mejor jugador de fútbol. Allá en las playas, a Tumaco, a todos esos lugares, hay hombres que corren más que yo, patean mejor que yo, pero desafortunadamente no han tenido la forma de mostrar ante el mundo. Yo fui un privilegiado y logré con mi talento escalar, pero mejores que yo están allá. Entonces me pareció tan bonito y la humildad del personaje, decirlo así, y me di cuenta que sin pensar yo expresaba una humildad que no era infundida, era algo natural que me salía, y me di cuenta que con esa lección quería ser cada vez más humilde, poner más los pies sobre la tierra y darme cuenta que lo que hemos hecho no significa tanto como lo que podemos hacer de aquí en adelante, acompañados, agrupados y pensando que una tierra tan linda como es el llano, que no es la tierra prometida, yo siempre digo a la gente que es el verdadero paraíso, y por eso hoy estamos aquí, queremos compartirlo con todos ustedes, con la gente que nos mira, que nos escucha. Gracias a Juan Carlos, gracias a Alejito, a su esposa, porque están haciendo un trabajo tan bonito de hablar de la tierra de nosotros, del lugar que habitamos, de la gente que nos rodea, pero sobre todo del paisaje, la gastronomía, de todo lo que tiene este infinito llano, que ahí sí, como dice el verso, que entre más llano más lejos y entre más lejos más plano. Pues cada vez que miramos más hacia el infinito se nos llena la mente de emoción y de ilusión, y queremos que otros seres humanos tengan la fortuna de conocer esto. Y créanme, no quiero sonar fantasioso, ni pretencioso, vanidoso, creído, pero he tenido la fortuna, como usted lo decía, de viajar por algunos lugares del mundo y conocer lugares extremadamente maravillosos, pero casi todos artificiales. Nosotros tenemos un lugar tan natural, tan propicio, tan puro, que es que el aire que respiramos nos invita a tener pulmones de 2 toneladas para recibir aire puro en las mañanas en la mitad del llano. Cuando uno ve esas acuarelas que se pintan en el cielo, uno dice, si Miguel Ángel hubiera venido al llano, hubiera hecho diferentes sus cuadros y dibujos y estarían plasmados en los mejores lugares del mundo. Si Beethoven hubiera escuchando los alcaravanes, los cantos de loros reales, de guacamaya, relincho de caballo, bramar de vaca y becerros, todas sus obras habrían sido mucho más impactantes. Entonces, tanto que hasta mismo Nicolás de Fermán pasó por aquí buscando el Dorado. Entonces hay mucho por explorar y nosotros tenemos esa fortuna y a veces no nos damos cuenta, pero sí queremos que de este momento en adelante y mucha gente que nos mira tome la iniciativa de venir al llano a conocer una tierra bendecida por Dios, llena de flora, de fauna, de paisajes, de cordilleras, de planicies, de llanuras inundables, de un piedemonte maravilloso, de una altillanura, con unos ríos caudalosos llenos de magia, con una gente rica en toda su sapiencia. Y si una persona como yo, que no tiene más que un poco conocimiento, poquito para expresar, imagínense si estuvieran ustedes hablando con el Cholo Valderrama, con Walter Silva, con Villamil Torres, y una infinidad de artistas, actores, presentadores y gente que trabaja la cultura, la gastronomía, pues sería maravilloso, porque todos haríamos un complemento y lo que yo no sé lo saben ellos, pero en el llano estamos todos. Así es que visítenos, búsquenos, y aquí estamos en Casanare, Colombia, que es la tierra más hermosa que Dios creó. Y me despido diciendo, soy el llano, soy la copla, soy la riqueza oriental, soy un pueblo de Colombia con el nombre de Yopal, y aquí en el Casanare yo soy la capital. Eso, Toniel. Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero tendremos una segunda parte con Otoniel porque nos queda mucha historia por contar. Hay unas facetas increíbles que debemos conocer, además, no sin antes cerrar con ese muy bonito mensaje de haber viajado por el mundo, pero ser original, ser auténtico, mostrar al llano desde adentro, desde la pasión, desde el corazón, y eso ha hecho que la gente lo entienda y lo perciba así.
y que hoy día también ha sido un referente para que el turismo se active y para que mucha gente haya venido al Casanare. Ya veremos el Otoniel empresario, el Otoniel como turismo, el Otoniel desde la parte pública, política, qué ha podido hacer, hasta dónde ha podido llegar. Conoceremos muchas más historias, así que no se las pierdan. Entonces, un abrazo para todos y que tengan una muy buena noche.